días, queridos oyentes. Hoy me ha dado por pensar en todas las cosas que están ocurriendo por el mundo. Y por asociación de ideas, no ya hablamos de pandemias o de guerras o de huelgas, sino realmente de cómo las personas hacen lo posible para sobrevivir, cómo buscan remedios a todas las situaciones que van teniendo. Y si eso lo llevamos a nuestro día a día, pues al final también todas las personas desarrollamos una serie de habilidades cuando es necesario. Ya lo decía el refrán, el año que es abundante en poesía suele ser lo de hambre. Y eso es cierto. Siempre se ha dicho que el hambre aguza el ingenio, y aunque este dicho esté relacionado con otros menesteres de la vida, ya que es muy antiguo, realmente se está hablando de lo mismo. En una vida que aparentemente cumpla los estándares de normalidad, entendiendo como normalidad cada uno que entienda lo que quiera, vamos, las personas solemos acomodarnos a las rutinas diarias, ya sean de trabajo, de deberes, recados, labores caseras, gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las actividades que conforman nuestra vida tiene asignado su lugar y su horario, de tal forma que se crea una auténtica rutina que, si alguna vez se altera, suele causar alguna molestia que otra. Generalmente tenemos nuestras necesidades cubiertas, y si no es así, pues para eso están las tarjetas de crédito y los préstamos rápidos, que ya se encargan de cubrir aquello que creemos necesitar. Hay personas que están en el mismo trabajo durante muchísimos años o en la misma vivienda. Otras pues solo van a tomar sus copas al mismo sitio de siempre, donde ya se les conoce, y no pretenden probar otro lugar diferente. Todo esto de que estamos hablando genera un proceso de seguridad mental al que podríamos incluir dentro de los conceptos de zona de confort, de tal forma que en alguna medida también podría verse como un estancamiento. En alguna medida no, un estancamiento total y absoluto. Que sea bueno o no, este estancamiento no es tema para hablarlo aquí ahora. Realmente estoy intentando explicar el contexto a lo que se refiere todo esto. El punto crítico comienza cuando hay cambios que puedan alterar esa aparente seguridad de nuestro estilo de vida. Y esos cambios pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, un fin de contrato del trabajo y que la persona va al paro. Un cambio de domicilio a un sitio donde no se conoce a nadie. Problemas económicos repentinos que rompan el ritmo de la vida. Un accidente que pueda dejar a una persona impedida, y así casos y casos. No quiero entrar en más ejemplos de este tipo por no parecer escabroso, pero es necesario que nos pongamos en situación y comprender que en esta clase de situaciones puede pasar de todo, y le puede pasar a cualquier persona. Cuando algo de esto ocurre, lo más común es entrar en una fase de dolor, auténtica dolor, en la que nos estamos lamentando constantemente de lo ocurrido. En esa fase solemos vivir de todo, como el aislamiento, el insomnio, las lágrimas o hasta los descontroles con la comida. Si lo valoramos en profundidad, dejando de lado los libros de texto, estas reacciones son muy normales, hasta cierto punto son muy normales. Pues somos humanos y la capacidad de gestionar los sucesos a nivel emocional muchas veces nos supera. Cuando nos vamos a dar cuenta de si realmente hay problemas o no con este proceder, será al cabo de los pocos días. Habrá personas que sean capaces de reaccionar y buscar soluciones, mientras que otras se quedarán en su charco de barro algún tiempo más, e incluso es posible que no sean capaces de salir por sí mismos. ¿Y tú, querido oyente, a qué grupo crees que perteneces? Las personas que reaccionan van a buscar soluciones a sus problemas, y algunas de esas soluciones serán inmediatas, mientras que otras quizá lleven más tiempo, pero al menos van a dar ese primer paso que les llevará a un nuevo camino, el cual evidentemente va a ser mucho mejor que en el que se encontraban antes. Recordemos que las soluciones no suelen venir solas, pues los milagros los generamos nosotros mismos. Dentro de las posibles reacciones que puedan gestionarse, una de ellas es la de buscar por todos los medios una solución a la situación desagradable en vigor. Y para ello habrá que estimular nuestras neuronas al máximo, que es lo que hablábamos antes de espabilarnos cuando van ocurriendo sucesos en la vida. A veces escuchamos términos similares a renovación, así, ¿no? Entre comillas, renovación, refiriéndose a este tipo de temas, o que ante la adversidad es el momento de crecer y es el momento de descubrir nuevos caminos.
Son expresiones muy correctas, aunque tampoco hace falta decirlas con voz interesante y aspavientos, tal como lo harían los famosos vendedores ambulantes de remedios milagrosos, que hoy en día se llaman vendedores de humo. Si hemos estado durante algún tiempo inmersos en nuestra propia rutina, tal como hablábamos antes, y nos han expulsado de ella a la fuerza, ha llegado el momento de cambiar algo en nuestras vidas. Y ese cambio debe estar orientado a dos factores. El primero de ellos, solucionar el problema que nos encontramos. Y el segundo de ellos, evitar que vuelva a ocurrir, lógicamente en la medida de nuestras posibilidades y nuestra capacidad de aprendizaje. Y para conseguirlo, ambas cosas, hay que realizar procesos internos que nos permitan evolucionar a nivel externo. Como ya he dicho muchas veces, de todo lo que es necesario para realizar cambios en nuestra vida, no hay nada como estudiarnos en profundidad y aceptar quiénes somos. Eso va a sentar las bases o los cimientos de los siguientes puntos que tendremos que desarrollar. Rodearnos de las personas adecuadas, que eso también lo digo muchísimo, nos hará recibir un apoyo extra que vamos a necesitar, y trabajar la visión positiva de los hechos aportará otro empujón extra al proceso de mejora personal. Pero sobre todo, hagamos cosas diferentes, cosas que nunca hemos tenido que hacer. Permitamos que la imaginación vuele y nos aporte las grandes ideas que necesitamos. Generemos situaciones nuevas y seamos valientes. Yo me pregunto, así pensando en el pasado, ¿cuántos accidentes habrán tenido que soportar los que inventaron el avión? Y no se rindieron, porque lógicamente esto ha ido evolucionando. Nunca debemos dudar que si luchamos por salir de una situación angustiosa, aprenderemos a crecer y a comprender qué camino debemos seguir a partir de ahora. Nuestra actitud marcará la diferencia, no me canso de decirlo, y ello estimulará nuestro ingenio para seguir adelante. Por lo tanto, siempre que nos pasen cosas y tengamos necesidad realmente de salir, yo creo que por naturaleza buscaremos la forma y el camino más adecuado para conseguirlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que siendo humanos como somos, que parece que es una disculpa que yo uso para todo, tenemos la costumbre de intentar ir más allá quizás de lo que debemos hacer. Hay un dicho que corre como la pólvora en los famosos memes de las redes sociales, que dice: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Así que cuando desarrollamos ese ingenio, a ver hasta qué punto tenemos que llevarlo, a ver realmente qué es lo que necesitamos para seguir adelante. Hay un refrán que dice: no desees y serás el hombre más rico del mundo. Bien, esto lleva ocurriendo de siempre. Y yo creo que le pasa a todo el mundo. Y digo a todo el mundo, bueno, igual soy muy valiente diciendo a todo el mundo, pero yo creo que realmente nos comportamos así el 99% de la población. No hay una estadística oficial sobre este dato, así que me permito el lujo de plantearla abiertamente. Conozco muy pocas personas que no estén enfrascadas en pagar créditos o minicréditos, y que conste que en estos números no cuento con los créditos hipotecarios, ya que de no existir sería bastante complicado acceder a una vivienda en propiedad antes de los 70 años. Pero de lo que sí puedo hablar con relación a la vivienda es sobre el tipo de vivienda elegida. Recordad que estamos hablando de desarrollar el ingenio para conseguir lo que queremos, pero siempre dentro de un límite y de no pasarnos en nuestros deseos. Voy a plantear un caso. Pongamos que una familia tiene unos ingresos totales de unos 2.000 euros y que el banco le concede una hipoteca máxima en la que tengan que pagar mensualmente 650 euros. Con estos números, la vivienda a la que pueden optar, pues quizá ronde los 150.000 euros, ¿no? En función de los años que hayan elegido para pagarla. ¿Pueden pagarla? Pues sí, aparentemente por porcentaje de números sí, pero ¿y si les ocurre una emergencia en su familia y precisan tener liquidez? Y como emergencia me refiero a arreglos del coche, a médicos privados, a obras inesperadas, a derramas en la vivienda, a concepto de gastos de comunidad, que algún miembro de la familia se quede en paro, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en cualquiera de estos casos que hemos mencionado, van a tener problemas graves de liquidez que, mal gestionados, les van a llevar a crear un efecto bola de nieve, y que ese efecto bola de nieve va a acabar muy mal. Seguro que a todo el mundo le suena el concepto del crédito para pagar el crédito del otro crédito. Quizá si en lugar de buscar una casa de ese importe en el sitio perfecto para ellos y con las características perfectas, buscaran otra casa en otra zona y quizá con algo menos de calidades, su cuota mensual bajaría
a 500 euros en lugar de a 650, lo que les dejaría un margen para atender económicamente algún tipo de suceso que pudiera ocurrir. No pretendo decir, ojo, que no se me altere nadie, que con los números iniciales estén viviendo por encima de sus necesidades. Pero lo que sí digo es que hoy en día ocurren tantas cosas a lo largo de una vida que ir tan justos podría definirse en el mejor de los casos como ser muy valientes. Y si hablamos de la elección de un coche, bueno, el tema se ve muchísimo más claro, perdón. Aún me sorprenden las familias que son capaces de embarcarse en una financiación de 500 euros al mes, con ingresos similares a la familia de antes, para pagar un coche de 30.000 euros, cuyo valor de reventa va a bajar exponencialmente según salga del concesionario. Y aprovecho la ocasión para pedir perdón a los vendedores de coches por opinar así de negativamente. Sin embargo, mi opinión es válida según mi punto de vista. Yo lanzo la pregunta, ¿realmente es necesario tener el mejor equipo de sonido en el interior, o un diseño futurista, o asientos de cuero? Cada persona es libre de decidir lo que quiere hacer con su dinero y con su vida. No pretendo dar lecciones de economía a nadie. Sin embargo, cuando esas mismas personas no tienen dinero para cambiar las ruedas del coche o para pagar la hipoteca de la casa, no dejo de preguntarme quién nos ha enseñado a valorar tan poco lo que tenemos, sea mucho o sea poco. ¿Y si hablamos de móviles, relojes, ropa o simplemente vacaciones? Las entidades financieras ganan miles de millones de euros en intereses todos los años de los cientos de miles de créditos que han concedido, para que todos podamos hacer cosas para las que realmente no tenemos dinero. Hace muchos años ocurrió un suceso en mi vida que me cambió completamente. Yo estaba acostumbrado a quemar las tarjetas de crédito y a concederme todos los caprichos que yo quería. Tuve la mejor ropa, el mejor coche, la mejor casa y los mejores accesorios, sin importarme nada al resto del mundo y sin ser previsor ante lo que pudiera ocurrir. Viví como quise y cuando quise, pensando solo en mí mismo, y cada vez quería más y más y más de esa vida. Y os juro que llegó un momento en que se me desdibujaron dónde estaban los límites que no debería cruzar. Cuando me ocurrió más adelante ese rompimiento de mi vida, por decirlo de alguna forma, empecé a comprender todo lo que tenía ante mí, lo que había pasado y lo que estaba viviendo. Supe que hay cosas que realmente son importantes y cosas que no lo son. Y eso implicaba que mis esfuerzos debían estar dirigidos a lo que realmente sí es importante. Aprender a diferenciar lo que de verdad es importante y lo que no es vital. Cambia la forma del ser humano y el resto del mundo, que se ha creado a base de fantasía y capricho, simplemente desaparece. En ese momento, cuando me ocurrió ese suceso, recordé a una persona que, aunque había visto pocas veces, las palabras que me dijo quedaron grabadas en mí sin yo darme cuenta. Una de sus frases era: me encanta sentarme a ver cómo crece la hierba. Cuando recordé esa frase y comprendí su significado, mi vida cambió y jamás la he vuelto a olvidar. Aparte de descubrir que en el cielo hay nubes y que los pájaros vuelan, qué tonterías, ¿verdad? Recordé esas cosas que me gustaba hacer de pequeño, como mancharme con el barro, revolcarme en la hierba. Empecé a rodearme de personas que aportaran cosas positivas en mi vida, y a las que no, pues cuanto más lejos, mejor. A día de hoy, mi vida es otra. Tengo en mi círculo a las personas que realmente quiero, con las que puedo luchar hasta el final y confiar en ellas. Sigo buscando mi lugar en el mundo, pero en lugar de buscar temas materiales, busco un sitio donde ser feliz, y pensando como felicidad en conceptos de calidez y sentimientos positivos. Aprendí que al pedir menos podría ser más feliz. Pero no porque pidiendo menos fuera más fácil conseguirlo, no. De hecho, lo que pido ahora es mucho más complicado de conseguir, pues el dinero no tiene implicación alguna. Ahora pido amor, sonrisas, confianza, calidez, abrazos, tiempo, comprensión, apoyo y lealtad. Y eso mismo que pido es lo que aporto a las personas que lo quieren recibir. El resto es simplemente dinero, y aunque es necesario para poder comprar alimentos, también es necesario aprender cómo y con quién gastarlo, para que no se convierta en una condena de por vida dependiendo de él para todo. Así que ya sabéis, mis queridos oyentes, ¿hay que pedir? Sí. ¿Hay que desarrollar el ingenio para conseguir las cosas que queremos? Sí, pero también hay que conocer cuáles son los límites y hasta dónde debemos llegar sin complicarnos la vida más de lo que por sí sola ya nos complica todo.
Por hoy creo que ya es suficiente. Os voy a dejar así con este pensamiento. Un abrazo muy fuerte para todos y que seáis muy, muy, muy felices.